Hola, hola, bienvenidas a todas nuevamente a este podcast llamado Creada para Brillar. Estoy muy feliz de tenerte acá en este video. Si eres nueva, no olvides suscribirte. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema súper bonito y súper especial que es muy importante en nuestra vida como cristianas, como mujeres en Dios, y es que quiero que sepas que tu pasado no te define, tu pasado no tiene la última palabra. Bueno, ¿y por qué quiero hablar acerca de este tema el día de hoy? Es porque considero que muchas de nosotras hemos permitido que nuestro pasado, lo que vivimos, lo que nos dijeron, las condiciones en las que crecimos, nuestras limitaciones y nuestros errores nos hagan pensar que somos un tipo de mujer. Es decir, nos hemos etiquetado, nos hemos limitado porque hemos permitido que lo que vivimos nos dé una identidad. Y hoy, como mujer a mujer, quiero recordarte que tú no eres nada de eso, porque tu verdadero valor únicamente te lo da Dios. Y quiero que sepas que cuando tú te empiezas a acercar a Dios, cuando tú empiezas a leer la palabra y cuando tú empiezas a ver lo que tú eres para Dios, es cuando tú empiezas a entender que tú no eres tus errores y que tú no debes vivir una vida limitada por lo que viviste. Y justamente en la Biblia encontramos mujeres que cometieron errores, mujeres que fallaron, mujeres que fueron rechazadas, que fueron marginadas, mujeres como tú y como yo, que se sintieron que ya no tenían un propósito en su vida. Y quiero que entiendas que justamente Dios puso en la Biblia la historia de esas mujeres, no solamente para mostrarnos el poder que Dios es capaz de hacer, sino para mostrarnos que todos podemos iniciar de nuevo, que todos podemos ser restaurados por Dios. Y bueno, vamos a empezar hablando del primer punto, y en este tenemos la historia de una mujer que no es tan escuchada, que es Rahab. Está en Josué 2, y quiero que sepas que esta mujer no tenía una vida socialmente muy bien aceptada. Ella era prostituta, pero sucede que en esos tiempos llegaron unos espías de Israel a Jericó, y ella decidió esconderlos y protegerlos. Y ella decidió reconocer a Dios en todos sus caminos. Y acá tenemos un versículo maravilloso que está en Josué 2:11 que dice: Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella reconoció a Dios en todos sus caminos. Y obviamente fue una mujer que cambió su vida justamente por Dios. ¿Y sabes qué hizo Dios con esa mujer? Ella entró en la genealogía de David. Y quiero que sepas que tu pasado, mujer, lo que hiciste, lo que viviste, cualquiera que fuera la situación, no define ni va a cambiar el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida. Porque lo que tiene que ser, va a ser. Si hoy piensas que por tu pasado, que por lo que viviste, que por lo que hiciste, no tienes una vida merecedora y digna, hoy vengo a recordarte que Dios sí tiene planes con tu vida, que tu pasado, que nada de lo que tú has vivido te define ni te etiqueta, porque Dios puede llegar a tu vida y transformarla de la noche a la mañana, porque así Dios lo quiere. Y quiero, mujer, que hoy empieces a caminar sin culpa, sin esa culpa constante que te dice, tú no mereces, tú no debes, por lo que viviste, por lo que hiciste. Porque eso no proviene de Dios, eso proviene del enemigo. Y aquí vamos a la segunda parte, y te voy a hablar de una historia muy hermosa de la Biblia, que es la de la mujer samaritana. Y aquí quiero que tengas en cuenta que tus relaciones no te reducen, que Dios no te reduce por lo que viviste en una relación pasada. Y acá tenemos un versículo súper importante que está en Juan 4 que dice: porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y acá Jesús le está diciendo a la mujer samaritana, pero quiero que sepas que Dios no le dijo esto para humillarla, le dijo esto para confrontarla
con la verdad. Y quiero que sepas que Dios muchas veces y en su palabra nos va a confrontar siempre con la verdad, pero Él jamás nos va a humillar ni nos va a hacer sentir menos por lo que hicimos o por lo que vivimos. Y quiero que sepas que cuando tú tienes este encuentro con Dios, cuando tú reconoces la verdad que Dios te está diciendo, en vez de producirte tristeza, te da felicidad. Y justamente eso es lo que nos muestra la Biblia con esta mujer samaritana que justo después de haber tenido su encuentro con Jesús va a anunciar que Jesús está ahí. Entonces yo quiero que sepas que cuando tú conoces la verdad no te va a hacer sentir culpable, no te va a minimizar, sino que te va a hacer libre. Y eso es justamente lo que pasó con la mujer samaritana. Y eso es justamente lo que Dios quiere hacer hoy contigo. Que la verdad de lo que tú has vivido no te tiene que condenar, sino al contrario, tienes que aceptarla como parte de un proceso. Y tienes que aprender a perdonarte a ti misma, porque muchas veces no avanzamos porque no nos perdonamos, porque nosotros somos nuestros mayores jueces. Y hoy quiero que sepas que si tú no aprendes a aceptarte, si tú no aprendes a entender que tú no eres tu pasado te va a seguir persiguiendo y te va a seguir etiquetando a ti. La mayor liberación viene de una mentalidad que Dios pone en ti, de que tú no eres eso, y eso es lo que tú tienes que creer para ser libre. Vamos al tercer punto y acá vamos a una historia hermosísima de la Biblia también, que es la de María Magdalena. Y acá nos muestra Dios que tu pasado no limita tu amor, ni lo que Dios siente acerca de ti. Porque muchas veces pensamos que no somos merecedoras del amor de Dios por lo que hemos vivido. ¿Y por qué te quiero hablar de la historia de María? Porque justamente ella estaba llena de demonios, llena de un pasado turbio, de muchas cosas injustas que había vivido. Y Dios no la desechó, al contrario, fue a ella. ¿Y sabes qué hizo María después de que fue liberada de todo eso? Jamás se separó de Jesús. Porque ella pudo experimentar el amor y el poder tan grande que Jesús tuvo y la restauración en su vida. Y cuando tú como mujer reconoces lo que Jesús es capaz de hacer en tu vida, créeme, mujer, que tú nunca te vas a volver a separar de Él. Muchas veces pensamos como Dios no me pudo utilizar por lo que he hecho, por lo que viví, por mis pecados. Pero quiero que sepas que justamente Dios mostró las historias de todas estas mujeres de la Biblia, no solamente mujeres, sino hombres de la Biblia, tan imperfectos, para mostrarnos que no hay nada que el poder de Dios no pueda hacer. Su gracia lo restaura todo y justamente Dios hace esto para mostrarnos que su poder se manifiesta en nuestras debilidades y que cuando Dios actúa en nosotros, en nuestros errores, en nuestro pasado y en todo lo que nos atormenta, ahí es cuando se manifiesta la gracia y el poder tan grande de Dios. Dios es experto en usar personas imperfectas, las más imperfectas, para decirnos y para mostrarnos, mira, lo hice con ellos, lo voy a hacer contigo, porque para mí nada es imposible. Así que hoy, mujer, deja de victimizarte, porque también es un pensamiento que tenemos acá adentro, de victimismo. Me hicieron esto, ya no puedo hacer esto, viví esto, me limitan estas cosas, pero hoy quiero que tengas la plena seguridad de que Dios está contigo, de que Dios te restaura y que por eso mismo Dios nos dejó en la Biblia tantas veces, no tengas miedo, porque es el sentimiento que más viene a nuestro corazón. Deja de tener miedo por lo que dirán, por lo que pensarán, y empieza a caminar como una mujer segura porque tiene un Dios que la ha restaurado y porque Dios te ha dicho que te ha restaurado, así debes vivir de ahora en adelante. Aquí vamos al cuarto punto y es que tus heridas no son tu identidad. Y acá te voy a hablar de una mujer de la Biblia que es la mujer del flujo de sangre. Esta mujer llevaba años batallando con una condición que nadie podía tratar. Nadie.
Lo que esta mujer hizo es que ella hizo de esta condición su identidad. Y hoy quiero preguntarte, mujer, ¿cuántas veces has hecho de una condición tu identidad? Y quiero que sepas que muchas de nosotras hacemos de condiciones, de personas, de muchas cosas a nuestro alrededor, nuestra identidad. Y hoy quiero decirte que aunque el mundo diga que tú eres esto, aunque una condición médica, aunque una condición psicológica, aun cuando sea cualquier condición y situación que estés viviendo hoy, que tú crees que te define, hoy vengo a decirte que Dios viene a romper todo eso de ti. Cuando esta mujer escuchó hablar de Jesús, dijo, bueno, si tan solo tocara el manto. Y ella lo hizo, tocó el manto de Jesús. Y él le dice, hija, por tu fe has sido sanada. Y quiero que sepas que Dios le dio una identidad al decirle, hija mía. Y hoy quiero que entiendas que Dios no solamente te restaura, no solamente te sana y te cura, como lo hizo con esta mujer, sino te da una identidad. Y tu identidad es ser llamada hija de Dios. ¿Cómo camina una hija de Dios? ¿Cómo es su día a día? No camina insegura, no camina con miedos, camina con la plena seguridad de que tiene un Dios que la sostiene y que va a su lado siempre. Que todas estas mujeres tenían en común esto, que habían permitido que su pasado, lo que vivían, las limitara y las etiquetara. Pero hoy viene Dios a cambiar todo eso. Y bueno, vamos a la parte en la que te digo cómo vamos a dejar que nuestro pasado nos deje de limitar. Y el primer paso es que te empieces a acercar a Dios, pero no juzgándote ni condenándote por lo que viviste. Tenemos un versículo súper importante que está en Hebreos 4:16 que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Dios no nos dice acércate estando perfecta, acércate sin ningún pecado, acércate sin ningún miedo, inseguridad. Dios te dice acércate confiadamente a mí. Y ese es el primer paso. Tú tienes que empezar a buscar a Dios. No como un Dios que te va a juzgar como el mundo lo hace, sino un Dios que te va a venir a recibir con cariño, con amor, y dispuesto a escucharte, porque eso es lo que hace Dios. Dios no te juzga por tus errores, Dios no te etiqueta por tus errores, Dios te redime. Y eso es lo que tienes que entender hoy. Dios te redime, te restaura y te da una nueva identidad. Pero para eso tienes que acercarte al trono de la gracia. Bueno, vamos al segundo punto y es que Dios quiere que tengas un arrepentimiento genuino para que tú no sigas en condenación. Y acá es súper importante esta parte porque Dios quiere que nosotros tengamos un arrepentimiento genuino para que Él pueda tener un cambio y para que pueda haber un cambio real en nuestras vidas. En Romanos 8:1 tenemos un versículo precioso que nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y quiero que sepas que una vez que tú reconoces tu condición, que tú te arrepientes, que tú buscas el trono de la gracia y que tú decides caminar con Dios, Dios no te condena por nada. Inclusive si tú vuelves a fallar, porque acá nadie es perfecto y quiero que te vayas con la tranquilidad de que Dios no te pide que seas perfecta, pero que sí tengas la capacidad de reconocer tu error y arrepentirte de lo que hiciste. Vamos al tercer punto y es que no intentes cambiar tu pasado, sino entrégale a Dios tu futuro. Tu pasado ya pasó. Por eso se llama pasado, porque ya pasó. Y ahora tienes que vivir tu presente, las decisiones que tú tomas, con quién tú decides caminar, si con Dios o con tus errores, y entregarle tu futuro a Dios. Porque cuando tú le entregas tu futuro a Dios, Dios toma tu vida y hace cosas increíbles. Y por eso te conté las historias al comienzo de estas mujeres de la Biblia, porque Dios lo hizo con ellas.
transformó sus vidas de una manera increíble. ¿Qué te hace pensar hoy, preciosa mujer, que Dios no es capaz de hacerlo contigo? Dios lo va a hacer. Dios te va a dar un propósito nuevo. Lo que tú crees en tu mente que no va a pasar, entrégaselo a Dios y Dios te va a sorprender, porque Dios es así. Pero quiero que entiendas que no es en tus tiempos, sino en los tiempos de Dios. Tenemos un Dios que es de procesos, que forma carácter, que nos transforma y nos prepara para entregarnos algo grande. Pero a veces no entendemos eso y pensamos que queremos las cosas ya. Aprende a confiar en el proceso, porque cuéntame una historia de la Biblia en la que Dios haya defraudado a alguien alguna vez. Jamás lo hizo y jamás lo hará. Y no va a ser el caso contigo. Te entrego este versículo que está en Isaías 43, que dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas. Bueno, y el último punto es que Dios quiere que sepas que tu pasado no es tu identidad. Y si te he contado las historias de todas estas mujeres, es para que tengas en cuenta y para que sepas que Dios no las dejó en el mismo punto donde las encontró, sino que las transformó, las restauró y trajo cosas grandísimas para cada una de ellas. Así que hoy quiero que empieces a pensar que Dios va a transformar tu vida, que empieces a caminar con esa seguridad de que Dios ya te vio, que tú tienes que tomar la decisión de creer y de seguirlo, y que Dios va a transformar y va a hacer cosas increíbles con tu historia que tú nunca hubieras podido imaginar. Dios no solamente las transformó, sino que las incluyó en grandes planes, en grandes propósitos de la vida. Y no te imaginas cómo tu vida, cómo tu historia, cómo lo que has vivido puede transformar miles y miles de vidas. Cómo tú puedes ser un testimonio andante de lo que Dios hizo contigo y lo que puede hacer con otras mujeres. Y Dios lo hizo con mujeres de la Biblia. Dios lo hace hoy contigo y lo seguirá haciendo siempre. Gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. Estoy segura de que Dios te habló a tu corazón. Por favor, pon en los comentarios si te sentiste identificada, si has dejado probablemente qué inseguridades, qué miedos, que tu pasado te etiquete, te defina. Y quiero que hoy empieces a creerle a Dios, hoy empieces a caminar con esa seguridad y esa paz que Dios te da, esa restauración que solo Dios nos da. Nadie más nos puede dar esto, nadie puede cambiar más tu vida que Dios. Me encanta que te hayas quedado hasta este punto del episodio. Gracias por escucharme. No dudes de compartir este episodio si sabes que le puede ayudar a otra persona. Tú sabes que nuestro propósito en esta vida es compartir nuestro testimonio para transformar vidas por medio de Jesús, y ese es el plan. No olvides seguirme en mis redes sociales. Estoy en Instagram como Lala Gómez A y en TikTok como Linda Gómez A. En mis redes sociales comparto contenido acerca de cómo convertirte en tu mejor versión junto a Dios. También ofrezco el servicio de mentoría 1-a-1 espiritual, donde trabajamos de acuerdo a tu caso en específico. Te comparto material, una guía completa, y también hablamos de tu caso. Gracias por quedarte hasta este punto del video y nos vemos en otro episodio de Creada para Brillar. Chao, chao.